Bienvenidos Mercy Church Español a nuestro servicio de conexión. Esperamos que en esta noche puedas disfrutar de la palabra de Dios. Y si es tu primera vez aquí con nosotros, te pedimos que nos puedas seguir por medio de nuestra página en Facebook, nuestro perfil en Instagram y por nuestro canal en YouTube. Esta noche la palabra estará dada por nuestro pastor Abel Vázquez. Buenas tardes, nuevamente llegamos a ustedes por estos medios de comunicación, tomando ventaja de la tecnología y pues gracias a Dios que tenemos hermanos que nos ayudan y agradecemos mucho a su ministerio de ayudarnos de esta manera. Ahora queremos utilizar el tiempo al máximo y llegar al grano de lo que queremos hacer. Esta es una clase de conexión que normalmente lo desarrollamos los martes y pues ya hace como 4 o 5 martes que nuestra hermana Covarrubias ha desarrollado las clases y tomamos una pausa el martes pasado. Yo traje la enseñanza sobre la tumba vacía y ahora este martes nuevamente tomamos una pausa y vamos a usar este martes esta clase, esta enseñanza para conectar, que sea el eslabón que conecta las clases que ya nos ha entregado y la que viene, porque es una clase muy interesante la que va a seguir ya el próximo martes. Y la palabra del Señor que hemos tomado desde el martes pasado y hoy ha tratado con la tumba vacía, la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo cual está en orden. Y por eso tomamos esta pausa, pero no dejamos de recordar las clases pasadas. Y muchos dirán, pastor, ¿por qué en este tiempo estamos hablando de profecía y del el libro de Daniel, de los sueños de Nabucodonosor, de las revelaciones que tuvo y todo esto? Mis amados hermanos, hay una gran verdad que necesitamos realizar. Sí, el libro de Daniel aconteció 1000 de años antes de Jesucristo, pero entienda algo, que la palabra de Dios, como se reveló, se interpretó vía el profeta Daniel, hermanos, nos da a entender que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y usted dirá, el pastor, pero esa estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con los eventos de hoy? Entiéndame bien. Y es precisamente por eso que estamos tratando de traer enseñanza, traer revelación, traer palabra de Jehová, a que nos metamos en las Escrituras. Si hablamos del imperio babilónico, el imperio de Medo-Persa, el imperio griego, el imperio romano, estos imperios, hermanos, no es una fábula, no es un cuento, es algo que se desarrolló, impactaron al pueblo de Dios, cautivaron al pueblo de Dios, los subyugaron al pueblo de Dios. La historia lo registra y para esto necesitamos nosotros entrelazar esto y poner ese eslabón para conectar, que para el tiempo de Jesucristo el imperio romano estaba en su poderío. ¿Qué me está diciendo, pastor? Te estoy diciendo que la historia de la Biblia y la historia de la humanidad coinciden, que estos reinos sí acontecieron. Yo he estado en Jerusalén, he estado en excavaciones arqueológicas que han estado haciendo en mismo Jerusalén. Y como ellos lo interpretan, al momento ellos pueden descifrar que 13 dinastías estuvieron apoderados de Jerusalén y derrumbaban, destruían, hermanos, y el siguiente imperio que venía edificaba sobre los escombros
Y esos escombros están en la tierra, están ahí en las excavaciones. Son capas de tierra que enseñan las edades de los imperios. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que la historia que la Biblia nos habla y el mundo tiene, hermanos, coinciden. Esto aconteció. Hubo tal personajes como Carlomagno, hermanos, ¿verdad? Alejandro el Grande. Esos personajes fueron los líderes que la Biblia nos registra en estos estatuas de Nabucodonosor, los imperios, y hemos visto las 4 bestias. La hermana ha hecho un trabajo excelentísimo en desarrollar esta enseñanza. Entonces, hace 2 martes pasados yo tomé una pausa para hablar de la tumba vacía, porque coincide con el tiempo en la celebración de Domingo de Resurrección, y conviene que nosotros entendamos esto, lo entendamos de la manera, mis amados hermanos, que el evento de la resurrección, de la crucifixión, de todo lo que la Biblia nos habla, aconteció. Ahí está. Lo hemos visto. La Biblia lo registra. La historia lo registra. Quiera usted o no aceptarlo, ahí está. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Que así como los eventos proféticos acontecieron concerniente al dominio, al gobierno, a los imperios en tiempos pasados, así se ha de cumplir la palabra del Señor en nuestros días y en los tiempos venideros. No se equivoque. Creo que la palabra de Dios nos está dando advertencias para estos días, mis amados hermanos. Si nosotros vemos la palabra de Dios en Mateo 24, versos 32 al 35, el capítulo 24 de Mateo, Jesucristo está hablando con sus discípulos. Jesucristo les está comunicando los acontecimientos que van a venir en el futuro. Y Él está hablando. En muchas ocasiones nosotros no entendemos que Dios está tratando directamente con su pueblo judío, pero también está tratando con la iglesia. Y en estos mensajes se desarrollan estos eventos y hay que descifrarlos y entenderlos, cuando le está hablando al pueblo judío y cuando está haciendo referencia a la iglesia. Pero entre esas enseñanzas hay que entender lo que Dios nos está hablando hoy, mis amados hermanos. Permítame leer, tengo conmigo el libro que estamos usando, el Maestro para las Enseñanzas, y en esta enseñanza hay algunas cosas que yo subrayé para que nosotros podamos usarlo como referencia. Por ejemplo, en la lección número 5, la visión del carnero y el macho cabrío, hay unas cosas que anoté aquí. Permítame leerlo. Dice: en diciembre del año 171 antes de Cristo, Antíoco envió fuerzas militares contra el pueblo judío y conquistó Jerusalén. Eso no es una fábula, hermano. Eso está escrito en la historia. La historia lo registra, que Antíoco Epífanes hizo tal cosa. Y dice: debido a que deseaba la unidad religiosa y cultural de su imperio, estableció prácticas de adoración paganas griegas en el templo en Jerusalén en 167 a.C. y tuvo la osadía de sacrificar un cerdo en el altar en el templo. Muchos ven esto como el evento culminante de lo que Daniel llama la prevaricación asoladora, el verso 13. O sea, esto aconteció. ¿Por qué le estoy dando tanto énfasis a esto? Para que usted y yo entendamos que la palabra de Dios se va a cumplir, se ha cumplido y se cumplirá. ¿Ven? Tanto la estatua que Nabucodonosor vio, como Nabucodonosor fue humillado
todo esto lo vemos como los sueños que tuvo, las visiones que tuvo Daniel. No es simplemente para contarnos una historia. La Biblia nos está hablando. Dios está hablando, ¿verdad? Y son advertencias. Dice también, por ejemplo, dice, la opresión y la persecución religiosa durarían hasta que los seleucidas fueron derrotados en la revuelta de los macabeos. Y muchas veces nosotros los libros apócrifos, ¿verdad?, no los apreciamos. Pero quiero decirle que los judíos aprecian el libro de los macabeos, porque aunque no está incluida el libro de los macabeos en la Biblia cristiana, está incluido en la Biblia católica. Pero la historia de los macabeos habla, hermanos, un historial que los judíos lo aprecian y lo atesoran, porque es la única conexión historial que hay. Eso está en la historia, hermanos. Y yo le estoy diciendo estas cosas, ¿verdad?, para que lo entendamos. Dice aquí, una serie de batallas que duraron varios años, comenzando el 167 a.C., el templo fue dedicado nuevamente en 165 a.C., por lo menos que por las tardes, 2300 tardes y mañanas. O sea, estas enseñanzas simplemente nos están enriqueciendo nuestro entender. Abra los ojos, abra su oído, preste atención, que su espíritu oiga lo que la palabra de Dios está tratando de comunicarnos. Por ejemplo, mire, también subrayé esta parte, dice así: es importante tener en cuenta que si bien algunos de los eventos descritos en esta visión de Daniel están específicamente relatados en la Biblia, también están claramente registrados en la historia. Me fascina como lo dice, ¿verdad? Además, estos eventos son importantes para comprender el mundo en que nacería Jesús. Todo esto fue previo a Jesús, fue la plataforma en la cual se desarrolló la vida y el ministerio de Jesús, ¿verdad? Dios tiene un conocimiento perfecto de los acontecimientos futuros y obra a través de la historia de este mundo para llevar a cabo su plan. La visión de Daniel también proporciona evidencia de que la literatura profética de la Biblia habla de eventos literales que sucedieron o sucederán. En estos días pasados, ¿verdad?, celebramos la crucifixión, la resurrección del Señor. Marca para nosotros el inicio de una transformación en el desarrollo, en el trato de Dios con el hombre. El Cordero, la sangre del Cordero derramada, ¿verdad?, Cristo resucitado, hermanos, habla volúmenes. La encomienda que Jesucristo les da a sus discípulos: no salgáis de Jerusalén hasta que hayas sido revestido con el poder del Espíritu Santo. Me interesa que en esto, refiriéndome nuevamente al capítulo 24 de Mateo, hay una escritura del capítulo 24, del 32 al 35. Así les habla Jesús a sus discípulos. Nuevamente son advertencias para estos días. Jesús se las dio para sus días, y mire cómo lo dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Interesante que Jesucristo pusiera ese énfasis, porque lo que estamos viendo hoy día en nuestro mundo, mis amados hermanos, ha sido el cumplimiento profético de eventos que se están en la Biblia. Mucha gente lamentablemente no aprecia las palabras de la Biblia, no las reconocen como la palabra de Dios. Pero Dios nos está hablando, vía su palabra nos está advirtiendo
Qué interesante, mis amados hermanos, que un par de meses atrás todos estábamos en aquel tiempo tan relajado, tan común, haciendo las cosas ordinarias, preocupándonos por lo nuestro. En 2 meses, aproximadamente 2 meses, cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Y ahora estamos con nuestros oídos más atentos. Y ahora estamos preguntando, ¿qué está hablando el Señor? Y si la iglesia se pone alerta, mis amados hermanos, ¿verdad? La enseñanza que sigue el martes que se aproxima va a ser algo muy interesante. Y yo quisiera advertirles que presten oído, estén atentos a la enseñanza que nuestra hermana va a traer, porque se trata del porvenir, de lo que está frente de nosotros. ¿Sabía usted que durante estos tiempos, hermanos, se ha hablado de 2 cosas muy sutilmente, pero que encajan en el panorama en el cual estamos viviendo en el momento? Número 1, han sugerido que quizás sea el tiempo de que le pongan a todo humano un chip, ¿verdad?, debajo de su piel para identificar. El que no sabe, hermano, y que no entiende la palabra, ¿verdad?, necesita entenderlo, necesita poner oído, prestar oído, ¿verdad? La Biblia dice que en el tiempo del anticristo toda persona será marcada con el 666. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo será eso? Hoy día lo más simple, hermanos. ¿Sabía usted que aún, perdone que lo use como ejemplo, que todo perro, si usted quiere, puede ponerle un chip? Y si su perro se le pierde y alguien se le encuentra, solo lo que tienen que hacer es llevarlo a un veterinario y le pasan la luz y le leen quién es el dueño, cómo se llama el perro y todo. Ya los perros lo tienen. Entonces no es nada difícil. Pero en este evento del coronavirus, hermanos, se ha sugerido, ¿verdad?, que quizás sea el tiempo de que todo humano, para que evite la confusión y se pueda seguir el historial de cada persona. 1, 2, ¿verdad? Lo siguiente que sigue, hermanos, quizás algunos lo han oído y quizás otros no lo han oído. Pero hay la tendencia, ya se ha sugerido que quizás sea el tiempo de que se forme un gobierno mundial. Dice, ay pastor, pero entienda lo que está pasando en nuestros días. Lo que pasó en el libro de Daniel se ha cumplido. Se ha llevado miles de años, pero se ha cumplido. El último que vemos fue el gobierno romano, ¿verdad? Y entre las bestias que habla el libro de Daniel está incluida ahí, ¿verdad?, 3 bestias que aparecieron, y la 4ª está tan horrible que no se puede describir, porque de esos eventos, y la historia lo registra, hermano, no hubo otro reinado como el imperio romano, que hizo devastaciones, hermanos, pero aún ese reinado, ese imperio decayó. Ahora pregunta usted, ¿y ustedes y nosotros cómo estamos ahora? Pues déjeme decirle, hermano, que estamos en vísperas de que se corra la cortina y el reloj profético de Dios siga marcando el tiempo de Dios. ¿Dan? La palabra de Dios dice aquí, hay una sugerencia en la última parte de esta enseñanza en este expositor, y dice unas escrituras, dice, ¿verdad?, que habla de Daniel 8, 23 al 27, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 al 12, Apocalipsis 13, de 2 al 7. Dice, tenga en cuenta de estas escrituras, que esas escrituras se refieren específicamente al futuro líder malvado conocido como el anticristo. Y algunos se ríen y algunos dicen, no, esa cosa que no existe. Si la Biblia lo registra, preste atención.
La Biblia ya nos está advirtiendo. Yo creo que hoy más que nunca, todos los que estamos viviendo en estos tiempos, abra sus oídos, que se despierte la iglesia dormida y vea que estos acontecimientos, como aconteció en el tiempo de Nabucodonosor, están aconteciendo en estos tiempos, ¿verdad? Un virus que ha causado pandémica, hermanos, una epidemia mundial que ha detenido a los gobiernos. El noticiero más reciente hoy, de esta mañana, registra que en la China parece que ha surgido de nuevo, oiga bien, ha surgido de nuevo más epidemia, y ellos atribuyen que algunos chinos que estaban en cuarentena en la Rusia o en otros países ya abrieron la puerta para regresar, y en ese regreso trajeron el virus de nuevo, para que se dé cuenta. O sea, no estamos hablando de fábulas, estamos hablando de la realidad en la cual estamos viviendo. Parece también que el noticiero nos dice que se ha calmado un poco en Nueva York, pero ¿qué está hablando el gobernador? No se apresuren, cálmense, deténganse, vamos a ver que esto mengüe aún más. Y es la palabra, hermanos, que está sobre de nosotros. Es una advertencia para nuestros días. Pero déjeme decirle, aquí está hablando del anticristo. Dice, enfatice que a menudo se considera que la profecía de Daniel tiene este doble cumplimiento. Desde nuestra perspectiva, se cumple tanto a través de los eventos pasados como de los eventos futuros. Hermanos, estamos en la puerta de nuevos acontecimientos globales, donde el reloj profético de Dios está marchando. La Biblia nos habla y celebramos la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo todavía es la respuesta a los problemas de nuestras vidas, como los problemas del mundo. Hoy más que nunca, mucha gente está realizando que la salvación consiste en aceptar a Jesucristo como el Salvador, ¿verdad? Como el único Hijo de Dios que vino a pagar el precio en el mundo para salvarnos. Pero no se duerma, no esté dormido, despierte, porque Dios nos está hablando. Si estos solamente son principios de dolores, hermano, dése cuenta. ¿Ya? Durante la semana, el martes próximo, nuestra hermana estará enseñando sobre las 70 semanas de Daniel. Si usted cree que los primeros eventos, las primeras 5 o 6 enseñanzas fueron impactantes, espérese por la enseñanza que viene el martes próximo. Y quiero decirle que preste atención, póngase alerta y esté atento a estas enseñanzas, porque como quien dice, está corriendo la cortina para ver lo que está de por venir. Si Jesús le dijo a sus discípulos estas cosas en el capítulo 24, Él se los dijo, ¿verdad? Para que ellos entendieran. Si nosotros tenemos el conocimiento práctico, ¿verdad? Y lo vuelvo a mencionar porque hoy día anduve escarbándole a mis higueras. Tengo 2 higueras y me recordó de esto. Y Jesús dice, ved la higuera, ved la higuera. Y reflexiona, si ya está echando ramas, el tiempo se aproxima. Y quiero decirle que una de las higueras que tengo, ¿verdad? Ya tengo años con ella, y da higos, hermanos, el sinfín, y sabrosos higos. Pero yo le pongo el ojo, estoy viendo, y yo más o menos sé cuando ya es el tiempo de dar higos. Si yo tengo el conocimiento en lo natural, Dios me está hablando, Dios nos está hablando para que tengamos el conocimiento en lo espiritual, en lo que concierne su palabra, en lo que Él está dictando por sus siervos, por los profetas, por el mensaje profético, aunque se lleve miles de años, hermanos. Pero quiero decirle que la palabra de Dios se ha de cumplir al pie de la letra.
Aunque sean estos imperios ya pasaron y usted dice, pues ya quedamos a la salvo. No, hermano, porque espere lo que viene y hay que estar preparados, ¿verdad? Dice otra parte que subrayé: Dios reveló el conocimiento de eventos futuros a través de Daniel para animar a su pueblo a permanecer firme en su fe y ayudarlos a entender que Él estaría allí para ayudarlos cuando llegasen tiempos angustiosos. Los cristianos de hoy también tienen las enseñanzas del Nuevo Testamento para recordarles que Dios está en control. Ore que esta verdad le ayude a vivir con ánimo y fortaleza. Esa es la esperanza que tenemos. Esta palabra no es para atemorizarlos, es para abrirnos los ojos, es para nosotros despertar y decir: Señor, yo quiero estar alerta, ¿verdad? Yo quiero estar atento a lo que los tiempos están diciendo. Vea las noticias y no se asuste. Vea las noticias y comprenda que son las maneras que Dios está hablando a nuestro mundo. Y hay gente que está muy preocupada por el pan de cada día y no olvidan que mayor que el reloj natural, mayor que el reloj que marca el tiempo, los eventos que nos rodean, hay un reloj profético que está marcando el tiempo de Dios. Y al decirle esto, mi amado hermano, no es para asustarle, no es para que se desplome, es para que usted más que nunca clame a Dios, busque a Jesucristo, ¿verdad? Él dijo: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cree usted que en la historia de los judíos, yo tengo una playera que registra 13 imperios que trataron de destruir a los judíos? Y lo que me impacta de esa playera, hermanos, es que en la historia así está, en la Biblia así está. Y al final dice: pero Israel todavía sigue en pie, queriendo decirnos que ellos sobrevivieron. Sí, tiempos difíciles, sí, tiempos, hermanos, de escasez, tiempos fuertes que los aterrorizaron, y por poco se rendían, pero clamaban a Dios, y ahí estaba la salvación. ¿Qué le quiero decir con esto? Es el mismo Dios que está con nosotros. Este Cristo que celebramos resucitado, ahora necesitamos vivir la iglesia, hoy más que nunca, en el poder de la resurrección. Cristo inició su iglesia primera y les dijo específicamente, ¿verdad? No salgáis de Jerusalén hasta que habéis recibido el Espíritu Santo. Y les dijo: y recibiréis poder. Y dijo algo muy interesante: y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto muchas veces nosotros lo pasamos por alto, pero déjeme recordarle que el apóstol San Pablo también en 1 Corintios 11:26 dice, ¿verdad? Y todas las veces, hablando de la cena, cuando participamos de la cena del Señor, que acabamos de hacerlo el domingo, dice, ¿verdad? Todas las veces que comieres este pan y tomares esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La iglesia, hermanos, no simplemente está para estar sentada en espera de la venida, del retorno, del rapto, ¿verdad?, de la iglesia, ir ante la presencia del Señor. La iglesia debe estar y debe hacerse responsable por llevar el mensaje de salvación a almas necesitadas, con urgencia, porque la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Todas estas enseñanzas, hermanos, ¿verdad?, es para despertar al pueblo de Dios, al creyente, que no descuide lo que la palabra de Dios nos está hablando. De ese tiempo a la lectura, ¿verdad? El libro de Daniel nos está revelando, nos está enseñando, y la hermana está haciendo
trabajo lindísimo de alertarnos, advertirnos, hablarnos, pero conste que cada una de estas lecciones sobresale algo, que el reino de Dios es invencible, el poder de Dios es invencible, y ese es el poder que usted y yo necesitamos como creyentes, como iglesia en estos días. No digo que este será el último virus, vendrán otros virus, hermano, vendrán otras crisis. Por ejemplo, nosotros quizás no hemos abrazado el impacto económico que estamos sufriendo todos, pero cuando las empresas, hermanos, que usaban miles de millones de galones de leche, tienen que deshacerse porque no lo están vendiendo y las vacas no paran de dar leche. ¿Okay? ¿Sabe qué están haciendo? Están botando, tirando, ¿verdad? En áreas, en acres, hermanos, porque los restaurantes no están pidiendo leche, los negocios no están vendiendo leche, no hay ventas, todo se viene abajo. Al igual, lo último de esta tarde fue que una carnicería, una planta que procesa todo tipo de carnes, más de 300 trabajadores impactados por el coronavirus. La jefa, ¿verdad?, la encabezada de la empresa esa grande, enorme, hermanos, ¿verdad?, salir en televisión para cerrar. Al momento estamos cerrados, pendientes hasta que se resuelva esto. Entonces no es cosa fácil, pero no es para estar llorando en un rincón y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es tiempo de que sus oídos espirituales se despierten. Dios está hablando. Dios nos está hablando, amados hermanos. Lea, reciba, póngase al orden con el Señor. No es tiempo para andar con niñerías en su vida cristiana. Es tiempo de que usted se alinee con el programa de Dios y ponga oído, ¿verdad? No le pido que lo haga como lo hacían los indios en el tiempo pasado, que se iban a la tierra a ver si oían los pasos de los caballos a distancia. No, yo no lo estoy pidiendo, pero le estoy pidiendo, abra su corazón, abra sus sentimientos espirituales, deje que el Espíritu de Dios le ministre vía su palabra. Si Jesucristo le advirtió a sus discípulos, estas cosas van a acontecer. Les doy advertencia. Si ustedes pueden ver la higuera y pueden decir, ya es el tiempo. Quiere decir que Dios, hermano, cumple con sus profecías y simplemente a nosotros leerlas, porque hay tal cosa como el libro de Apocalipsis, hay tal cosa como las 70 semanas de Daniel que estaremos estudiando el martes próximo, ¿verdad? Son enseñanzas que nos deben de abrir la mente, el corazón y afinarnos para decir, Señor, estás hablando y estoy atento. Escucho, Señor. Habla, Señor. ¿Qué quieres de mí? Como cristiano, ¿cuál es mi responsabilidad? Con urgencia lleve este mensaje. La muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. ¿Verdad? Ese es el clamor. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Hacer discípulos, enseñarles. No es para que la iglesia esté sentada, hermanos. Es para que la iglesia, más que nunca, se ponga las pilas, con urgencia, llevar el mensaje de salvación a un desesperado, a un necesitado, a alguien que la ansiedad le ha sobrepasado y no haya remedio para su situación. Porque quizás su Dios era el dinero, quizás su Dios era el trabajo, quizás su Dios era su postura económica o postura en la sociedad. ¿Y dónde está? Porque este virus ha impactado a doctores, abogados. ¿Se da cuenta, hermano, que se cancelaron todos los juegos habidos y por haber? Todos estos atletas, todos estos héroes. ¿Qué pasa? Dios tiene la manera
de traernos a la realidad. Entonces, no se duerma, abra sus oídos, abra su entendimiento espiritual de ese tiempo para leer lo que Dios nos está diciendo en su Sagrada Escritura. ¿Verdad? Les animo en el nombre del Señor que lea, prepárese. Ustedes, hermanos, que ya tienen su libro, el expositor, el guía, estúdienlo, prepárense para que cuando se le presente la enseñanza de las 70 semanas, póngase alerta, porque va a venir cosas muy interesantes. Y qué mejor que usted ya está alertado de lo que está por venir. Estas cosas están a la puerta, hermanos. Estas cosas no están pasando por pasar. Estas cosas, estos eventos, estas crisis, todo, hermanos, nos está indicando que algo grande está por acontecer. La iglesia de Jesucristo no debe y no puede estar dormida. Es el momento, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para lanzarnos, hermanos, a hacer el trabajo que debiésemos estar haciendo. Te digo en el nombre del Señor, con todo respeto, pero te digo, levántate. Levántate y toma tu lugar en el reino de Dios. Haz el trabajo que Dios te ha encomendado. Dile a las almas lo que está por venir. Lee tu palabra, presta atención y que el Espíritu Santo te ayude a ser ese testigo que este mundo necesita. Testifícale a aquellos enfermos. Pon manos sobre los enfermos. La iglesia primitiva, hermanos, se lanzaron con el poder del Espíritu Santo. Y como lo dijera a Pedro, míranos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomó al cojo, al paralítico de la mano y anduvo. Y entró al templo con ellos, saltando y alabando el nombre del Señor. Levántate, iglesia, haz el trabajo al cual hemos sido llamados y tenemos la unción del Espíritu para hacerlo. Tome su lugar, tome su responsabilidad. Iglesia, en el nombre de Jesús, estamos orando por un despertamiento a hacer el trabajo que está delante de nosotros. Les doy las muchas gracias de habernos comunicado por estos medios y le animo, esté atento a las enseñanzas que vienen el próximo martes. Nuestra hermana regresará para darnos la lección que sigue, que habla de las 7 semanas, hermanos, ¿verdad? La profecía de las, 70 semanas. Es interesante. No entro en más detalle para no darle información antes de tiempo, pero le animo a que preste, entonícese, dígale a sus amigos que se pongan a la orden vía estos medios. Muchísimas gracias, que Dios nos despierte a hacer nuestro trabajo. Somos la iglesia del momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Recordando que si gustarías dar ofrenda, diezmo o donación a nuestra iglesia y ministerio, lo puedes hacer de la próxima manera. Primero, yendo a nuestra página de web en mercysa.church/online-giving. Segundo, puedes dar por medio de texto al 210-899-6801. Y tercero, puedes mandar tu ofrenda, diezmo o donación a la dirección de la iglesia, que es 8311 Sur Zarzamora, San Antonio, Texas 78224.